Camilo es patrocinado por Tecnosport. Tiempo de ser tú. Las cámaras sí, no, son robots, son totalmente robóticas. Si Luis XIV dicen que dijo, l'état c'est moi, el Estado soy yo, mi próximo invitado podría decir, cuando habla de salsa, que la salsa es él. Es una auténtica enciclopedia sobre el tema. Locutor, publicista, escritor, productor, director ejecutivo de televisión. Nació en México, pero es uno de los mejores periodistas culturales de Venezuela, con más de 40 años de carrera. No, sé que no le va a gustar eso de más de 40 años de carrera. Parece que es un hombre coqueto por la manera en que ha venido vestido, con muchos años de carrera. Autor de libros como Crónica de la música del Caribe urbano, País de estreno, y de un clásico, el libro de la salsa. César Miguel Rondón, buenas noches y felicidades por esa nieta nueva. Ay, gracias, muchas gracias. Pero le han puesto nombre de personaje de telenovela, Belén Ignacia. Así es, así es. Un nombre cortito de entrada, Belén Ignacia, porque es la hija de mi primogénito. Y está chévere la niña. Uy, es bellísima. La experiencia de ser abuelo es única. Todo el mundo me dice eso. Es una cosa increíble porque uno repara en detalles que antes no había reparado. La perfección de las uñitas de los pies, por ejemplo. Unas cosas tan chiquititas. Además, como huelen los bebés. ¿Se ha fijado usted cómo huele? Todo. La textura de la piel es una cosa... No, todo. Yo estoy absolutamente derretido. Me imagino. Así que hoy podemos hablar solo de cosas buenas. Vamos a hablar de cosas... Yo quisiera hablar de cosas buenas, pero sabe usted que la actualidad manda. Si digo salsa y usted no tiene hambre, ¿en qué piensa? No, pienso en música, evidentemente. Ahora, eso de l'état c'est moi y la salsa soy yo. Le quedó feo a Luis XIV le quedó muy mal. Y a mí me podría quedar peor, porque... Pero no es por política, es por la salsa. No, pero fíjese... Si lo dice el presidente de la nación, l'état c'est moi, entonces sí queda mal. Sí, pero no, porque la salsa, pero podría decir, si lo revivimos, ojalá fuera posible, y se lo podría decir Ismael Rivera, o ya que está vivo, se lo podría decir Eddie Palmieri, o alguno de esos personajes maravillosos. ¿Qué es la salsa, César? Yo hice un libro sobre esto hace ya muchos años. Yo era un joven en ese entonces de 22, 24 años, y el libro fue escrito con esa emoción de la juventud, ¿no? Pateé mucha calle en La Habana en aquel momento, por supuesto en Caracas, Nueva York. Lo escribí desde Nueva York, en Panamá, en San Juan de Puerto Rico, en Ponce. Y era la música de esos barrios de los años 70. Era una música que venía de la marginalidad, inspirada fundamentalmente en el son cubano. A diferencia, digamos, del son cubano, las letras cobraron otro calor, otro color. Se arregló la música de una forma distinta, trombones agrios, agresivos, Palmieri, Willy Colón, y de ahí surgió una música por demás interesante que dio pie para muchas cosas. Es decir, mi libro, que subtitulé Crónica de la música del Caribe urbano, era por eso, porque no era una música estrictamente de la ciudad, era una música del barrio, una música de arrabal, rigurosamente hablando. De pueblo a pueblo. Sí, de pueblo a pueblo. Que me imagino que los más estirados en algún momento habrán dicho, eso es música de... Bueno, con decirle, hay una anécdota, Camilo. Cuando el libro se publica, la editorial que lo publica la manejaban unos argentinos. Y me dijeron, ese libro hay que publicarlo en diciembre para aprovechar las Navidades, porque si pasa diciembre no se vende, porque eso es música de malandro y los malandros no leen. Por Dios. Sí, eso lo dijeron. Afortunadamente el libro con los años se volvió un libro de culto. Eso lo digo con un orgullo muy curioso, porque fue pirateado 2 veces en Colombia, 3 veces en México, una edición pirata al japonés, otra pirata al alemán, es decir que... Y usted no cobró por esas ediciones. No, pero me halagó muchísimo, ¿no? No es justo, pero es muy halagador. Sí. Es como hacen la caricatura de alguien y sale en South Park o en Los Simpsons, es que ya uno llegó. Ya. Algunos tal vez no tengan del todo claro en qué consistió la implicación de César Miguel Rondón en Maestra Vida. Por cierto, Maestra Vida es la primera o la segunda ópera salsa.
En realidad es la primera. Es decir, Larry Harlow en el 73 hizo una versión muy latina de la ópera Tommy de los Who, y la llamó Omi, 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 Gracia Divina. Pero este fue un concepto completo, creado desde abajo, desde el principio, por Rubén Blades. Rubén tuvo una concepción mucho más global y de hecho iba a ser una obra mucho más grande, ¿no? En aquel entonces todos jóvenes, ilusos y muy románticos, queríamos hacer una trilogía de películas. Yo de hecho escribí el primer guión, todo quedó en el disco. Y se han hecho intentos de llevarlo al teatro a plenitud. ¿Cuál es su participación en Maestra Vida? Porque Rubén, la ópera es de Rubén, la producción claro. Es de Willy Colón. De Willy Colón. Sí. ¿Qué hizo César Miguel ahí? Y yo era como una especie de asomado afortunado. ¿Qué edad tenía usted? Ahí, 23 años. Qué maravilla, por Dios. 23, 24 años. Rubén, es decir, nos dimos cuenta que hacía falta... el proyecto grande había que resumirlo, porque solo pudo hacerse en 2 discos. Y para poderlo resumir había que crear unos puentes. Entonces se nos ocurrió crear que la historia la narraban en retrospectiva un padre y un hijo desde un botiquín. El padre era Rubén, yo era el hijo. No importaba que él tuviera acento panameño, yo venezolano, en fin. Lo grabamos igual en la mañana de un frío invierno en el año 79 en Nueva York, de manera tal de que no hubo alcohol ni nada de eso, puro efecto sonoro. Y a raíz de allí, aún inclusive, nos dimos cuenta de que hacía falta que hubiese como un hilo narrativo. Yo me aparté a una mesa contigua, en un lápiz con muy poca punta, entonces escribí los textos de la narración ahí mismo para poderlos grabar inmediatamente, y de ahí es donde viene todo el hilo narrativo, es decir, todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él, en fin. Estamos hablando de 1980. 79, en el 79. En el 80 se publica, pero lo hicimos en el 79. Y en el 74 usted debuta en la radio. Sí, tenía pelo todavía. Bueno, imagínese. Es el cuarto invitado a este programa que hace alusión al pelo. Vamos a ver si podemos prohibir de alguna manera que se haga alusión al pelo. ¿Por qué? ¿Te sientes te das por aludido? No, y mira aquí atrás. No, pero yo lo llevo bien. Ahora te queda. Lo que no llevo bien son los vapores estos, los hot flashes, de la andropausia. El detalle no está en la calvicie. Un poquito de publicidad para hablar de cosas más íntimas. El detalle no está en la calvicie, sino en las canas. Pero yo no me voy a pintar el pelo. Publicidad, por favor, pero el pelo pintado. La verdad, aunque le moleste, la verdad es que rizando el rizo no podría decir de mi invitado, que también podría decir: la televisión soy yo, las telenovelas soy yo. Lo que pasa es que tiene una carga tan de déspota ilustrado que él no va a querer que se le endilgue eso. César Miguel Rondón, enseguida y en minutos, Alicia Machado. Donde si no, en CNN en español. Pero además podría decir, la radio soy yo, debutó en el año 74, 1974, en la radio. César Miguel Rondón lleva 27 años haciendo un programa matutino que es un punto de referencia en Venezuela, donde usted destila todo lo que usted quiera destilar ahí, ¿no? ¿No ha tenido problema de censura, de autocensura, o sí? Estoy ¿Por qué calvo, se ríe? porque estoy calvo, tengo canas. Un veterano periodista venezolano, Manuel Felipe Sierra, le preguntaron en algún momento cómo hacía con la censura o la autocensura, y él dijo: tengo canas. Yo no tengo tantas como Manuel Felipe, pero tengo las mías, y uno se las arregla, ¿no? Ser periodista en Venezuela hoy por hoy es un oficio sumamente particular, muy delicado. Lo he definido en algún momento, es como caminar sobre vidrio molido, ¿no? Y descalzo y sin ser fakir. Es decir, uno no tiene ese entrenamiento. O sea, pero ahí vamos. Que uno va dejando parte de la piel en la andadura. Exactamente. No hay de otra. Exactamente, y más con el carácter represivo que ha acentuado el régimen de Maduro en los últimos tiempos, ¿no? Porque ha sido muy, muy fuerte. Ya prácticamente todos los partidos opositores tienen algún dirigente, algún militante detenido, y se detiene de manera arbitraria. Pero el presidente dice que no son presos políticos. ¿Sabes, Camilo?
hemos llegado a una situación muy penosa en el país, y es que no es que no importe, no es que no se pueda tomar en serio la palabra del presidente, es que no importa la palabra del presidente. La palabra del presidente no tiene crédito, no remite de ninguna manera a la realidad del país, y lo peor es que él lo sabe. Es decir, nuestro presidente es una especie de monigote que habla. Cuando usted dice monigote, ¿en manos de quién está el presidente? Es una pregunta muy peligrosa, porque la respuesta me deja a mí un poco en el aire. Fíjese. ¿En el aire porque se siente usted vulnerable cuando regrese? Porque como venezolano no tengo manera de respondérsela. Yo no sé si el presidente de Venezuela es Raúl Castro, o si el presidente de Venezuela es una camarilla de generales, o si el presidente de Venezuela está en los círculos más extraños de la corrupción. Pero la verdad sea dicha, lo que diga el presidente, lo que diga el régimen como tal, poco importa. Poco importa porque no tiene ningún asidero en la realidad. Nosotros somos un país tan insólito, Camilo, que un diario oficialista como Últimas Noticias publicó con gran fanfarria, bombos y platillos días atrás, que había llegado un barco cargado de toneladas de comida. ¿En qué país eso puede ser noticia? En el mío pasó. En el mío pasó, fíjate. Hace 20 y tantos años en el mío pasó, se anunciaba y la gente sabía en la calle cuando llegaba un barco con comida. Ajá, y puede usted decirle, Camilo, por favor, a la audiencia, ¿cuál es su país? Lo saben, es Cuba, y estoy hablando de uno de los periodos más críticos, se llamaba el periodo especial, y fue un periodo muy terrible, donde la gente pasó hambre, la gente se enfermó. Ahora, ¿por qué Venezuela, un país que hasta no hace mucho se consideraba uno de los países más ricos por su poder petrolero en el mundo, puede estar en este grado de penuria? Es decir, me parece maravilloso que usted haya hecho esa analogía, porque yo todavía como venezolano no logro explicarme cómo es que llegamos a ese nivel de penuria tan miserable. Usted mencionó al comienzo, me felicitó por mi nieta y caramba, qué maravilla. Yo estoy conmovido por el milagro de la vida, el privilegio de ver un ser humano que nace al mundo con todos los cuidados, las atenciones. En ese mismo momento, mientras yo cargaba a mi nieta, he tenido que hacer en el programa de radio alusión a unos bebés en el hospital de Barcelona que en el retén les tienen en cajas de cartón. Publicamos la imagen, CNN, publicamos la imagen. Sí, ahora, le voy a comentar. Mucha gente no la cree, ¿eh? Cuando la publicamos mucha gente dijo es imposible. Pero es verdad, lo peor es que es verdad. ¿Pero usted cree que el presidente Maduro acepta eso de buena gana? Pero si no se ha manifestado ni siquiera. ¿Cuál es la reacción del presidente Maduro? Su jefe de seguridad política, el general González López, el jefe del SEBIN, manda a buscar al fotógrafo para ponerle preso. Es decir, la reacción no es mandar a buscar cunas, no, es mandar a buscar al fotógrafo. Y el gobernador del estado, que es del régimen, lo que ha dicho es que hay que decorar y poner bonitas las cajas de cartón. Estamos hablando de unos grados de cinismo, Camilo, inaceptables. César, tengo que ir a publicidad, no le estoy cortando, tengo que ir a publicidad. Vaya usted a publicidad. Pero me voy a publicidad con una pregunta demoledora que se ha hecho César Miguel Rondón en un artículo que ha publicado en el Diario Nacional con fecha 21 de septiembre pasado. ¿Qué decir cuando ya nada importa? Ya volvemos. César Miguel Rondón, es un placer. Nos quedan 3 minutos nada más. Bueno, usted tiene que volver. Vamos a aprovecharlo de la mejor manera posible. El hecho de que usted esté en su programa de radio, que hace 27 años dice lo que dice en la radio, ¿no se podría interpretar como que es un amago de libertad de expresión que existe en el país, que con todo lo que dice en contra del presidente Maduro permite una voz disidente como la suya? ¿O usted cree que tiene los días contados? Hombre, no me mire con esa cara, que parece que soy yo el verdugo, ¿no? No. A ver, uno se cuida. Hablamos hace un momento de cómo se maneja la censura y la autocensura. Hay que saber salivar, hay que
saber ir aceitando el proceso. Todos los días uno sale a la calle, hace el programa. Todos los días al terminar el programa le digo al equipo de producción: jóvenes, hicimos un buen programa, ojalá mañana hagamos el próximo. Estamos en esa, porque el oficio de periodista en Venezuela se ha convertido en un oficio que atenta por contra el régimen. Los periodistas tenemos que decir la verdad, tenemos que buscar la verdad. En la medida en que la verdad es agresiva y desmiente y bofetea al régimen, en esa misma medida el régimen asume que todos nosotros somos unos enemigos. Entonces, que yo pueda decir las cosas que sigo diciendo, bueno, puede obedecer a la habilidad de quien le habla, o vaya usted a saber qué otros detalles. Prefiero no jurungar. Lo dejamos ahí. Ese avispero. Yo prefiero que nos centremos en esa nieta que ha llegado. Felicidades de mi parte. No voy a poner punto final, punto y seguido. Tiene que volver. Cada vez que usted me invite, cuando yo vaya a Caracas, pues... No, por supuesto, ya estás más que invitado. Por favor, tengo que hacer un hueco. César, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Y que la buena suerte la acompañe. Ojalá. A usted y a todos los venezolanos. Hablando de venezolanos, viene una de las venezolanas más lindas que ha habido en los últimos años. Alicia Machado, en menos de 3 minutos, aquí en CNN en Español. A propósito de lo que pasó en las últimas horas. Ya volvemos.